Buenos días, doctor. Buenos días, bienvenido. Ya pueden activar su cámara, por favor. Van a colocar nombre y apellido en el chat del Zoom para la asistencia. ¿Se estará compartiendo? ¿Sí se está compartiendo, por favor? Sí, doctor. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver la hepatitis aguda. La hepatitis aguda, recuerden que la hepatitis es un proceso inflamatorio del hígado y va a estar causado por un virus que es denominado hepatotropo, porque tiene la capacidad de afectar entonces el hepatocito, que es la célula unidad básica funcional del hígado. Entonces tenemos una hepatitis A, una hepatitis, un virus de hepatitis B, un virus de hepatitis C, un virus de hepatitis delta y un virus de hepatitis E. Lo más importante de los virus es que ustedes puedan comparar y tomar la semejanza y establecer entonces qué diferencia hay entre un virus y el otro. Por ejemplo, todos los virus de la hepatitis van a ser de tipo ARN y solamente un virus va a ser de tipo ADN. ¿Cómo es el caso entonces del virus de la hepatitis B? Es el único que va a ser entonces un virus ADN. En la transmisión tenemos que fecal oral, que significa a través de alimentos, agua contaminada y que la persona puede ir a hacer la deposición y no se lave correctamente las manos. Vemos como la hepatitis A, igual que la hepatitis E, son fecal oral. En cambio, el virus de la hepatitis B, vamos a tener entonces una vía sexual, parenteral y vertical. Vertical significa que la madre a través de la placenta puede pasar entonces el virus al feto. Y tenemos que el virus de la hepatitis B puede ser entonces una vía sexual, parenteral y vertical. Igualmente, como lo hace el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis D. El diagnóstico de infección aguda, lo habíamos visto en las clases anteriores del sistema inmune. Generalmente lo hacemos con la inmunoglobulina M, que significa infección aguda. En el caso del virus de la hepatitis A, sería entonces IgM antivirus de la hepatitis A. En el caso de la hepatitis B, sería IgM anticore. Recuerda algo importante, la C minúscula, en el caso de la hepatitis B, significa core. Core. En el caso del virus de la hepatitis C, la C mayúscula sí va a identificar directamente el virus de la hepatitis C.
Entonces aquí sería IgM anticore. En el virus de la hepatitis C sería anticuerpo, antivirus de la hepatitis C, que sería entonces el VHC. Recuerden que VH siempre se va a significar virus de la hepatitis y la C mayúscula sería el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis D solo es posible si la infección está coexistiendo con el virus de la hepatitis B. Y en el caso del virus de la hepatitis E sería antivirus de la hepatitis E, la IgM. O sea, la IgM siempre va a indicar infección reciente. Luego tenemos el periodo de incubación. Observen que todos los periodos de incubación van a estar en semanas. Solamente tenemos en meses el virus de la hepatitis D, que va a estar de 2 a 6 meses. En cambio, los demás van a estar oscilando en semanas. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A de 2 a 4 semanas, el virus de la hepatitis B de 4 a 8 semanas, coincidiendo entonces con el virus de la hepatitis C también de 4 a 8 semanas. Y el virus de la hepatitis E de 2 a 9 semanas. La cronicidad. Generalmente con el virus de la hepatitis A no tenemos cronicidad. No tenemos cronicidad, lo que vamos a tener es una IgG antivirus de la hepatitis B, pero no hay una cronicidad. En cambio, en el virus de la hepatitis B sí hay una cronicidad de un 5 a un 10%. Y es importante conocer que la cronicidad se le presenta generalmente al neonato. Entonces es importante recordar que la vacuna del virus de la hepatitis B durante la etapa neonatal la tienen que recibir en las primeras 24 horas. O sea que ustedes en el proceso de atención enfermero de la embarazada hay que explicarle que solo tiene 24 horas para vacunar entonces al neonato. En el caso del virus de la hepatitis C, hasta un 85% se produce cronicidad, es el que más tiene entonces porcentaje elevado de cronicidad. Y el virus de la hepatitis D depende si hay una coinfección, es 5 a 10%, si hay una sobreinfección, un 90%. El virus de la hepatitis E siempre es similar al de la, nunca presenta cronicidad. El curso del virus de la hepatitis A va a ser leve, generalmente leve, de una forma muy raro es fulminante. En cambio, el virus de la hepatitis B sí es crónica, pero tiene riesgo entonces a carcinoma hepatocelular y a cirrosis hepática. Por eso es tan importante hacer la prevención del adecuado uso del preservativo para evitar entonces la transmisión por vía sexual. El virus de la hepatitis B sí es crónica y tiene un riesgo elevado también de carcinoma hepatocelular y de cirrosis. El virus de la hepatitis B, cuando está unido con el virus de la hepatitis D y B juntos, el 90% se cronofica. El virus de la hepatitis E, como tiene parámetros muy similares a la, generalmente es de curso leve. La forma más frecuente de la hepatitis A es una hepatitis colestásica. En cambio, de la hepatitis B, una hepatitis fulminante es la más frecuente. Y en la hepatitis C, una hepatitis inaparente, que es asintomática, que es una hepatitis entonces anistérica. Anistérica significa que no tiene histericia. Recuerden que la histericia es la coloración amarilla de piel y mucosa. Entonces, es fundamental la prevención. Ustedes pueden darse cuenta, el virus de la hepatitis B tiene una vacuna, que es la vacuna antivirus de la hepatitis B. Tiene un porcentaje importante de cronicidad y de hepatitis fulminante, por lo tanto es fundamental vacunar al neonato. Vacunar al neonato para que él reciba su vacuna en las primeras 24 horas y luego lo va a recibir en conjunto con la pentavalente a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Entonces aquí tenemos que estos virus van a producir un daño hepático de tipo inflamatorio necrótico, con una duración menor a 6 meses. Entonces, cuando establecemos la duración menor a 6 meses, estamos diciendo entonces que es una hepatitis aguda. Una hepatitis aguda, porque va a ser menor de 6 meses. En la clínica vemos que el paciente va a tener malestar general, va a tener náusea, va a tener mialgia, dolor en hipocondrio derecho. Recuerden que el hígado va a estar ubicado predominantemente en el cuadrante superior derecho, que se denomina hipocondrio derecho. Va a tener histericia, que es la coloración amarilla de piel y mucosa. Existen casos graves de hepatitis fulminante, que va a cursar entonces con manifestaciones neurológicas, que se llama encefalopatía. O sea, cuando ustedes tienen un paciente con
hepatitis, o sea que tiene coloración amarilla de piel y mucosa, tiene ictericia, tiene dolor en hipocondrio derecho, tiene mialgia, náusea, y el paciente comienza a tener trastornos de la conciencia, o sea que ya no está alerta, no responde al llamado, sino que está somnoliento o necesita un estímulo más profundo para que pueda responder un estímulo doloroso. Quiere decir que el paciente ya está letárgico. Entonces, cuando aparecen las alteraciones del estado de la conciencia, ya el paciente está haciendo una complicación con una encefalopatía, que serían las manifestaciones clínicas de la hepatitis fulminante. También va a haber alteraciones de la coagulación, el que el paciente puede sangrar por los sitios de venopunción, puede tener también epistasis, que es sangrado por vía nasal, puede tener hematuria, que es sangrado por la orina, y también va a tener entonces ascitis. Hay que estar muy pendiente de las complicaciones desde el punto de vista de hepatitis fulminante. En el diagnóstico lo vamos a observar con la elevación de las transaminasas, y la serología del anticuerpo, como lo habíamos dicho, IgM para la hepatitis aguda y IgG para lo que van a ser los casos crónicos. Entonces aquí tenemos los parámetros de laboratorio. Recuerden que para esta prueba es muy importante que ustedes comprendan los parámetros de laboratorio y que logren por favor prestar atención porque siempre tenemos alguna dificultad que ustedes no están en clase, sino que están realizando algún tipo de deber. Entonces traten de por favor prestar atención para poder analizar en conjunto las pruebas de laboratorio que van a presentar la próxima semana, el próximo viernes. Entonces, tenemos pruebas de función hepática. La primera prueba que vamos a analizar es la bilirrubinemia. Si hay un aumento de la bilirrubinemia, vamos a usar el prefijo hiper, que se llamaría entonces hiperbilirrubinemia. Significa la bilirrubina en sangre. Entonces, el aumento de la bilirrubina en sangre puede deberse a un exceso de producción de la misma que sobrepasa la capacidad de eliminación. Entonces, aquí vamos a tener entonces que el paciente va a tener una hemólisis. Una hemólisis. Recuerde que la hemólisis es la ruptura del glóbulo rojo. Cuando hay una ruptura del glóbulo rojo va a liberar entonces hemoglobina y la hemoglobina se va a transformar en bilirrubina. Entonces, como ustedes ya lo han visto en bioquímica, vamos a tener entonces una bilirrubina que va a ser la bilirrubina indirecta. Va a ser la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta va a indicar si hay un aumento de esta bilirrubina indirecta, o sea que el paciente tiene un aumento de la hiperbilirubinemia, pero a expensas de la indirecta. El paciente, podemos decir entonces que tiene una hemólisis, una hemólisis. Entonces vamos a estar pendientes del caso clínico. Si el caso clínico me dice que hay un aumento de la bilirrubina indirecta, que sería la bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada lo asociamos entonces con hemólisis. Por ejemplo, que el paciente tenga una anemia hemolítica. Una anemia hemolítica. Recuerden que la anemia es la disminución de los niveles de hemoglobina debido entonces a que hay una ruptura del glóbulo rojo por el fenómeno que se llama hemólisis. Luego, si el proceso es hepático, que significa que va a aumentar entonces la bilirrubina conjugada, va a haber un aumento entonces de la bilirrubina directa. Va a aumentar la bilirrubina directa. Entonces, en los procesos que alteran la conjugación, va a ocurrir a nivel hepático, o la excreción, que sería la eliminación de la bilirrubina, va a aumentar la bilirrubina directa. Entonces, tenemos que estar muy pendiente de la diferencia entre bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. Realmente esta pregunta siempre se le hace más fácil a ustedes porque ya ustedes lo han visto en bioquímica. Entonces los síndromes, por ejemplo, congénitos que pueden alterar la conjugación de la bilirrubina o la excreción, tenemos entonces el síndrome de Gilbert y Klinger-Najar que va a alterar entonces la conjugación de la bilirrubina. El síndrome de Dubin-Johnson y Rotor, que va a eliminar entonces, va a afectar la excreción de la bilirrubina. La hepatitis aguda o el curso de una cirrosis hepática también me puede aumentar la bilirrubina. O sea que yo puedo tener un paciente que tiene entonces un aumento de la bilirrubina directa, entonces yo tengo que identificar que es una alteración de tipo
hepático, que está aumentando la bilirrubina. La obstrucción del flujo de la bilis va a impedir la eliminación al intestino. Recuerden que la bilis se va a eliminar entonces a nivel de la ampolla hepatocelular y que va a tener un esfínter de Oddi que está a nivel de la segunda porción del duodeno, que es la ampolla hepatopancreática. Entonces, en ese momento, si el páncreas tiene un tumor a nivel de la cabeza, no se puede eliminar la bilis. Entonces, eso también va a aumentar la bilirrubina directa. O sea que tenemos el cáncer de cabeza de páncreas como un aumento de la bilirrubina directa, porque está afectando lo que va a ser la excreción. Muy bien, un voluntario que me diga, si tenemos un paciente que tiene coloración amarilla de piel mucosa y tiene un aumento de la bilirrubina indirecta, ¿con qué lo asociamos? Un voluntario, uno solo, por favor, no todos juntos. A ver, ningún voluntario, todos ausentes. A ver, Daniela. Hemólisis. Con la hemólisis. Ajá, muy bien, con la hemólisis. ¿Y cuál sería una causa de hemólisis? Lo que es la ruptura de la hemoglobina. Claro, pero la enfermedad, ¿cuál sería la enfermedad? La anemia. Anemia. Claro, la anemia hemolítica. Pero recuerda que la hemoglobina no se está rompiendo. Quien se está rompiendo es el glóbulo rojo. O sea, el que se está rompiendo es el glóbulo rojo. O sea, la hemólisis es la ruptura del glóbulo rojo, no de la hemoglobina. Lo que pasa es que el glóbulo rojo contiene la hemoglobina. Y al romperse la membrana celular del glóbulo rojo, que es el eritrocito, va a eliminar entonces la hemoglobina. Y recuerden que la hemoglobina se va a transformar en bilirrubina. Entonces, estamos claros en la diferencia. Si me presentan un caso clínico con un aumento de la bilirrubina directa, yo lo voy a asociar entonces a un proceso hepático de dos tipos. O está alterada la conjugación, como por ejemplo una hepatitis, por virus de la hepatitis A o una hepatitis por citomegalovirus, o está eliminada la excreción, como lo es entonces el carcinoma de cabeza de páncreas. Porque al eliminar la secreción, si no se puede producir la excreción, se va a empezar a aumentar también la bilirrubina directa. Y eso es lo que ocurre entonces en la cabeza del páncreas. Recuerde que la cabeza del páncreas, si el tumor está localizado en la cabeza del páncreas, lo va a obstruir el esfínter de Oddi y no se va a poder eliminar entonces la bilirrubina. O sea, la excreción no va a poder ocurrir. Luego tenemos para diferenciar el patrón de acuerdo a las pruebas de función hepática. Luego tenemos el patrón de citólisis. El patrón de citólisis a nivel de laboratorio lo vamos a hacer entonces con las transaminasas. Con las transaminasas, cuando hablamos de transaminasa, vamos a hablar entonces, igual como ustedes ya lo vieron en bioquímica, lo que estamos es repasándolo. Por ejemplo, vamos a hablar de la aspartato aminotransferasa. Entonces, el aspartato aminotransferasa lo van a tener en las pruebas de laboratorio, abreviado entonces con AST, que significa aspartato aminotransferasa. También lo pueden conseguir con la abreviatura GOT, o también lo pueden conseguir con la abreviatura TGO. O sea, las tres es la misma, que significa entonces aspartato aminotransferasa. La otra transaminasa la tenemos conocida como alanino aminotransferasa. Entonces lo vamos a tener con la abreviatura ALT, que sería entonces alanina aminotransferasa. La pueden tener también como GTP. O la pueden o TGP. Así la pueden conseguir. O sea, de las tres maneras, aquí tenemos el sinónimo. Entonces, en el caso de la alanino aminotransferasa, alanino lo van a reconocer por la L de alanino, y la aspartato lo van a reconocer por la S de aspartato.
Entonces, en el caso de la aspartato aminotransferasa, se encuentra dentro de las células de diversos órganos y tejidos. Vamos a encontrar que esta AST, la aspartato aminotransferasa, no solamente la vamos a tener en el hígado, sino que la tenemos en el riñón, la tenemos en el músculo esquelético, la tenemos en el músculo cardíaco, la tenemos en el páncreas, en el cerebro. O sea, cuando aumenta en sangre la aspartato aminotransferasa, no es específica del hígado, solamente no es del hígado, porque puede aparecer entonces en una enfermedad hepática, una enfermedad renal, en una alteración del músculo esquelético, del músculo cardíaco, en una alteración del páncreas, del cerebro. O sea, un paciente con infarto puede tener un aumento de la AST porque no es específica del hígado. En cambio, la alaninoaminotransferasa se localiza predominantemente, aunque no es solamente, pero sí predomina en el hígado. Eso lo hace que de las dos se asocia más a la patología hepática la ALT. O sea, la ALT que es alaninoaminotransferasa. La alaninoaminotransferasa se encuentra predominantemente en el hígado. Un aumento importante de más de 1000 unidades internacionales por litro de alaninotransferasa. Vamos a tener entonces que procederá casi siempre del hígado, indicando destrucción de las células hepáticas del hepatocito. O sea que si tuviéramos que escoger entre las dos pruebas, entre la ST, que es la aspartato aminotransferasa, y la ALT, y la LT, que es alanino aminotransferasa. A ver, un voluntario que me diga, si tuviéramos que seleccionar una de las dos pruebas para una patología hepática, ¿cuál de las dos seleccionamos? A ver, un voluntario, ¿quién quedó en clase? Nadie en clase. Alanina aminotransferasa. Repítame el nombre que no pude tomarlo. Erika Pilatesi. Erika Pilates. Muy bien, entonces vamos a estar pendientes que la alaninoaminotransferasa, o sea, la ALT es la que vamos a asociar con patologías hepáticas, porque la AST, que es la aspartato aminotransferasa, no es específica del hígado. ¿Por qué no es específica del hígado? Porque la pueden conseguir en una enfermedad renal, musculoesquelético, cardíaca, páncreas o cerebro. Ahora tenemos el patrón de colestasis. Ya no es de citólisis, de ruptura, sino de colestasis. Entonces, aquí vamos a trabajar con dos enzimas. Vamos a trabajar con la fosfatasa alcalina, que sería entonces FA, fosfatasa alcalina, y la GGT. La GGT significa gamma glutamil transpeptidasa. Por ello se van a denominar entonces enzima de colestasis porque hay un impedimento para que llegue la bilis desde las células hepáticas al intestino. O sea, eso es lo que me está diciendo el aumento de estas enzimas, que hay un obstáculo, un impedimento que la bilis llegue desde las células hepáticas hasta el intestino. Existen fármacos, como por ejemplo los esteroides anabolizantes que utilizan inadecuadamente los fisiculturistas para aumentar la masa muscular. Tenemos antibióticos como la amoxicilina, ácido clavulánico. Las infecciones severas, los procesos que obstruyen la vía biliar, por ejemplo, los tumores del páncreas. O sea que el tumor del páncreas, un tumor de cabeza de páncreas me va a aumentar la bilirrubina directa porque existe una obstrucción de la excreción de la bilirrubina, pero también me crea un patrón de colestasis porque está impidiendo que la bilirrubina vaya a llegar entonces hasta el intestino. Las patologías que cursan con obstrucción y destrucción de pequeños conductos biliares, como la infiltración tumoral del hígado. Entonces, la fosfatasa alcalina presenta una distribución también extrahepática amplia. La podemos conseguir en la placenta, en el intestino delgado, en los leucocitos, en los riñones y particularmente en el hueso. La gamma-glutamil transpeptidasa puede elevarse en patología extrahepática también, como diabetes, el infarto al miocardio, insuficiencia renal
crónica, el consumo de alcohol y antiepiléptico. Entonces, estas enzimas, aunque no son específicas del hígado, lo que me están diciendo entonces que hay un impedimento para la llegada de la bilis desde las células hepáticas hasta el intestino. Este es la denominación de patrón colestásico, del patrón colestásico. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener un paciente que tenga un aumento de la bilirrubina directa, o sea, que tiene un aumento de la bilirrubina a expensa de la bilirrubina directa. Entonces, yo a este paciente le puedo hacer también las enzimas de patrón colestasis, y si hay un aumento de estas enzimas, por ejemplo, hay un aumento de la fosfatasa alcalina y hay un aumento de la gamma-glutamil transpeptidasa, yo puedo decir con este aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transpeptidasa que el paciente tiene entonces un patrón no solamente de citólisis, porque el aumento de la bilirrubina, recuerden que citólisis significa ruptura celular. No solamente hay ruptura celular por el aumento de la bilirrubina, que si es directo me está diciendo que hay una alteración de la conjugación, sino que hay una alteración a través que está impidiendo que la bilis pueda llegar hasta el intestino. Y una de estas patologías que tengo que descartar es la patología tumoral que está ubicada en la cabeza del páncreas. Luego tenemos otra prueba de funcionalismo hepático, como es el tiempo de protombina. Entonces, el tiempo de protombina se llama TP. El tiempo de protombina se va a llamar TP. Recuerde que tenemos dos tiempos de coagulación, TP y TPT. Entonces, el TP es no solamente una prueba para evaluar la coagulación, sino es que es para evaluar también el funcionalismo hepático. ¿Por qué? Porque el tiempo de protombina nos aporta información acerca de la función sintética del hígado sobre los factores de coagulación. O sea, el hígado tiene la capacidad de sintetizar, que significa producir factores de coagulación. Entonces, los factores de coagulación que son sintetizados en el hígado son el factor 2, el factor 5, el factor 7 y el factor 10. Entonces, cada vez que tenemos un tiempo de protombina prolongado, porque recuerden que el tiempo de protombina va a tener entonces un control. Cuando decimos que está prolongado, tenemos que identificar que puede existir una patología hepática que no permita la síntesis de los factores de coagulación, que sería el factor 2, el factor 5, el factor 7 y el factor 10. ¿Qué incluye esta alteración? Puede incluir un déficit de la vitamina K, que puede ser motivado por la malnutrición o la malabsorción intestinal o el uso de antibióticos. El tratamiento de anticoagulantes orales, la coagulopatía de consumo, como en el caso del COVID. El COVID en su fase grave va a tener entonces una coagulopatía de consumo o un déficit congénito de factores de coagulación. Ahora vamos a hablar entonces de los marcadores serológicos de la infección de hepatitis B. Vamos a hablar de estos marcadores serológicos. Entonces, primero, lo que significa. Recuerden que HB va a significar hepatitis B. Aquí tenemos que esto va a significar hepatitis B. Siempre que vean HB, significa entonces hepatitis B. Ahora, el caso de la S significa entonces el antígeno S o el antígeno Australia. AG significa antígeno. Entonces aquí tenemos que HBsAg va a ser un marcador principal de infección porque significa el antígeno S del virus de la hepatitis B. Ahora, cuando es anti, recuerde que anti, como lo habíamos visto en la unidad 1, anti significa anticuerpo. Entonces aquí tenemos anticuerpo antiantígeno de superficie, que sería S. Este anticuerpo antiantígeno de superficie tenemos dos opciones. Número 1,
como una recuperación del paciente que ha tenido entonces hepatitis B o una inmunidad post-vacuna. Recuerden que la vacuna del virus la vacuna de la hepatitis B va a tener entonces un antígeno que es el antígeno S de la hepatitis B. Ese antígeno S es obtenido a través de bioingeniería genética de una levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae. Entonces, de una levadura se obtiene un antígeno. Ese antígeno tiene la capacidad de ser inmunogénico. Inmunogénico significa que no desarrolla la enfermedad, sino que va a formar un anticuerpo. Un anticuerpo. Entonces, el paciente vacunado, si yo le coloco las 3 dosis de la vacuna a uno de ustedes, luego le voy a medir el anticuerpo. Y el anticuerpo lo voy a pedir como anticuerpo antiantígeno de superficie. Porque el antígeno indica que tiene infección de infección de hepatitis B. En cambio, el anticuerpo antiantígeno de superficie tiene dos opciones. O la recuperación de un paciente que tiene hepatitis B o la inmunidad. En el caso de la inmunidad significa que le colocamos las 3 dosis de la vacuna de la hepatitis B y le voy a establecer entonces que tenga anticuerpos protectores. Con respecto al anticore, recuerde que la C minúscula significa core. El anticore total va a tener IgG más IgM e indica un contacto con virus de la hepatitis B. Ahora, el anticore IgM es un marcador de infección aguda. Habíamos dicho que siempre que ustedes vean la M, siempre va a indicar entonces infección aguda. Infección aguda. El antígeno E va a indicar replicación activa del virus, hay una infectividad y se utiliza para el seguimiento del tratamiento antiviral. Ahora, el anticuerpo antiantígeno E indica baja replicación. El paciente puede tener aún antígeno S positivo, pero ya la replicación ha disminuido. Entonces hay que estar muy pendiente de la serología, de qué puede significar la serología de uno de nuestros pacientes. Y por favor, pendiente que AG significa antígeno y el anti va a significar entonces anticuerpo. Aquí tenemos el virus de la hepatitis B. Observen que de todos los virus, él es el único que es DNA, ADN. Es un virus de doble cápsula en envoltura externa. En la envoltura externa vamos a tener el antígeno de superficie. Recuerden que donde ustedes vean S va a significar entonces antígeno de superficie. Antígeno de superficie. También tiene un nucleocápside interna, o core. Aquí tenemos entonces el nucleocápside interna o core, de ahí la C minúscula que significa core. O sea que donde vean ustedes la C minúscula, van a identificar entonces el core. En el mismo nucleocápside vamos a tener entonces el core y el antígeno E. Entonces aquí estoy observando el core, que está de color rojo, circular, y también estoy observando entonces el antígeno E. El antígeno E que está en la nucleocápside. Ahora tenemos que diferenciar la hepatitis aguda de la hepatitis crónica. Vamos a diferenciar entonces. La hepatitis aguda de la hepatitis crónica. Entonces, le van a tomar fotografía porque esta va a ser la pregunta del foro. La pregunta del foro va a ser diferenciar la hepatitis aguda de la hepatitis crónica. Entonces, tómenle la foto, por favor. Entonces, en la hepatitis aguda, vamos a ver que el paciente tiene un aumento de la ALT, que es la alanino-aminotransferasa. Habíamos dicho que la ALT era más específica que la AST. Y van a estar elevados porque la ALT es un patrón de citólisis. Aquí me está diciendo que hay un proceso inflamatorio a nivel del hígado que no permite la conjugación y por lo tanto va a haber un aumento también de la bilirrubina directa.
hay marcadores serológicos. En los marcadores serológicos, marcador serológico número 1, que va a estar presente, es el antígeno de superficie. También va a estar la IgM anticore. La IgM anticore va a estar presente porque estamos hablando de una infección aguda, El anticore total también va a estar presente porque habíamos dicho que el anticore total incluía los dos anticuerpos, tanto la IgM como la IgG. La IgG, como incluye los dos, va a estar entonces positivo. Va a estar positivo. Tiene un riesgo de hepatitis fulminante de 0.1 a 0.5%. Ahora, es importante que en esta hepatitis aguda, la principal diferencia que vamos a tener con respecto a la crónica, este antígeno de superficie va a durar menos de 6 meses. O sea, menos de 6 meses. Menos de 6 meses, porque habíamos dicho que en la hepatitis aguda de tipo B, la duración iba a ser menos de 6 meses. En cambio, cuando estos marcadores serológicos, sobre todo el antígeno de superficie, va a durar más de 6 meses, estaremos hablando entonces de una hepatitis crónica. Ahora, algo que nos llama mucho la atención y por eso es que el proceso de atención de enfermero hay que aplicarlo muy bien desde la etapa prenatal, que ustedes le pueden explicar a la embarazada, sobre todo a aquellas embarazadas que van a tener el niño en el medio privado, en el hospital básico, privado o en la clínica, que se tiene solo 24 horas para vacunar a ese recién nacido. ¿Por qué? Porque observen cómo el recién nacido va a tener más del 90% de probabilidad, si no recibe la vacuna, de desarrollar una hepatitis crónica. El adulto tiene un 5%. Entonces, de ahí el proceso de atención enfermero tiene que ir dirigido a que se cumpla la vacuna de la hepatitis B en las primeras 24 horas. Ahora, si estamos hablando de una madre que durante el embarazo presenta hepatitis B, debería recibir la vacuna en las primeras 12 horas. Entonces, tenemos que diferenciar. Si es una madre con hepatitis B, lo ideal es que el neonato reciba la vacuna antes de las 12 horas. Si es una madre que no ha tenido hepatitis B, es importante que lo reciba como todos los demás niños en las primeras 24 horas. A ver, le tomaron foto para la pregunta del foro, que es dos diferencias entre hepatitis aguda B y hepatitis crónica. ¿Alguna duda? ¿Le tomaron foto, por favor? Sí, doctor. Muy bien, ya continuamos entonces. Pero entonces aquí tenemos una curva de anticuerpos que tenemos que tener claro, que sería la siguiente. A la curva de anticuerpos va a comenzar desde el día 0, desde que la persona tuvo, por ejemplo, una relación sexual sin ningún tipo de protección, no se utilizó el preservativo. Vamos a contar entonces la semana después de la exposición, o que usted tuvo también un accidente con la aguja de una jeringuilla. Con la aguja, ese sería un accidente laboral por una venopunción, un accidente por una punción inadecuada. Entonces aquí tenemos que sumar las semanas post-exposición. Observen entonces que ya el antígeno de superficie, lo vamos a tener presente entonces entre la 0 y 4 semanas. Aproximadamente ya a las 2 semanas. A las 2 semanas comienza la producción entonces del antígeno de superficie. Por eso que decíamos que el antígeno de superficie
va a indicar una infección activa. También tenemos que el antígeno E también lo podemos identificar ya aproximadamente en la semana 4. Luego tenemos el anticore. El anticore también nos va a permitir la identificación entonces, pero ahora entre la semana 4 y la semana 8. Luego tenemos el anticore IgM. El anticore IgM también va a aparecer en la semana 4, en la semana 8, aproximadamente en la semana 6. Entonces hay un momento que tenemos que tener presente que en la cronicidad de la hepatitis B, observen que la progresión de la cronicidad significa que el antígeno de superficie lo vamos a tener presente, no va a disminuir, o sea, va a seguir por encima de 6 meses. Vamos a ver la otra lámina para compararla con la aguda. Aquí la tenemos con la aguda. Entonces, en la aguda, igualmente observamos que cerca de la semana 4 aumenta el antígeno de superficie. Aquí tenemos el antígeno de superficie, entonces sería lo usual, lo más frecuente en la hepatitis aguda, que cercano de la semana 4 hay un aumento del antígeno de superficie, pero este antígeno de superficie debería de bajar en la semana 24, o sea, ya no es detectable en la semana 24. Si sigue presente y sobrepasa los 6 meses, estaríamos hablando de una hepatitis crónica. Entonces, en la aguda, la característica es que el antígeno de superficie cercano a la semana 4 comienza su identificación y luego en la semana 24 va a desaparecer. El antígeno E, aquí tenemos el antígeno E, también va a estar, como lo vimos, presente desde la semana 4 hasta aproximadamente la semana 14. Luego es sustituido por el anticuerpo antiantígeno E. Existe un periodo de ventana que se llama ventana serológica, en el que el paciente ya le ha disminuido el antígeno de superficie, pero aún no se ha formado el anticuerpo antiantígeno de superficie. Entonces, en este periodo de ventana, observemos en el periodo de ventana, en el que el antígeno de superficie está disminuyendo, supóngase que es la semana 24, y en la semana 32, donde comienza a aparecer el anticuerpo antiantígeno de superficie, este periodo se llama periodo de ventana. Entonces, si en este periodo de ventana no tenemos antígeno de superficie y no tenemos tampoco anticuerpo antiantígeno de superficie, ¿qué prueba de laboratorio le podemos hacer para determinar que el paciente tiene hepatitis B? A ver, ¿algún voluntario que esté presente? ¿Ningún voluntario? ¿Qué pasó con mis buenos estudiantes? ¿Están todos perdidos? ¿Quién quedó en clase? Nadie en clase, todos perdidos haciendo deberes. Vamos a ver dónde está. Sería el antihepatitis core. El anticore. Muy bien. ¿Quién nos habló? Alison Ruiz. Ah, muy bien. Hubo una estudiante pendiente. Recuerden, no están haciendo deberes, que es de mal pronóstico. Bueno, entonces le hacemos IgM anticore. El IgM anticore nos permite entonces diagnosticar la hepatitis B en ese periodo de ventana. También nos lo permite el anticuerpo para el antígeno E. El anticuerpo para el antígeno E también nos permite el diagnóstico. El periodo de ventana es aquel periodo en el que está disminuyendo el antígeno de superficie y aún no se ha producido el anticuerpo antiantígeno de superficie. Ahora, ¿qué sucede si ese antígeno, el antígeno de superficie, el antígeno S, no disminuye, sino que sigue presente en el paciente?
y sobrepasa los 6 meses. ¿Cuál sería el diagnóstico? Si el antígeno de superficie no disminuye, sino que sigue presente y sobrepasa los 6 meses. ¿Qué tipo de hepatitis tendría el paciente? A ver, un volumen. Hepatitis La crónica. crónica. Hepatitis crónica. A ver, ¿quién dijo hepatitis crónica? Verónica y Mara. Muy bien, Verónica. Entonces hay que estar pendiente de que si sobrepasa los 6 meses, estaríamos presente entonces tendríamos un paciente con hepatitis crónica. Luego tenemos que en esta hepatitis crónica vamos a tener una fase de inmunotolerancia. En esta fase de inmunotolerancia, vamos a ver que nuestro paciente va a tener entonces un antígeno E positivo, un DNA positivo, pero observen cómo la ALT, que es el alanino aminotransferasa, está normal. Significa que el paciente puede infectar a otro, porque tiene antígeno E. Pero el hecho de que la ALT esté normal significa que la actividad histológica es baja. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la ALT es una enzima de patrón citolítico que va a indicar entonces ese proceso inflamatorio necrótico que ocurre en el hígado. Entonces la ALT siempre nos va a ayudar a identificar si el paciente tiene la ALT normal, significa una fase de inmunotolerancia. En cambio, en la fase de inmunoreactividad, la ALT sí va a estar elevada, sí va a estar entonces elevada, significa que va a estar aumentada, Ahora, en el estado de portador inactivo, observen que la ALT también va a estar entonces normal. El DNA también va a estar bajo. Significa que él va a tener solamente anticuerpo antiantígeno E. Entonces él es portador inactivo, pero puede transmitir la enfermedad. Entonces él es portador inactivo. ¿Cómo diferenciamos el portador inactivo del paciente que tiene inmunotolerancia? Porque el paciente con inmunotolerancia va a tener un aumento del DNA. En cambio, el portador inactivo tiene una disminución del DNA. Y lo común que tiene el paciente con inmunotolerancia es que la ALT está normal, o sea que las enzimas están normales porque ellos no tienen un proceso de destrucción activa. Pero sí es importante conocerlo por la infección. Entonces, la fase de inmunotolerancia se caracteriza por niveles elevados de ADN en el suero igual o mayor a 20.000, un antígeno E positivo, pero importante valores normales de ALT, y eso significa mínima actividad histolítica hepática. Esta fase es de muy corta duración en las personas infectadas, por ejemplo, durante la adolescencia, pero puede durar de 2 a 3 décadas en las personas que han inquirido la infección por vía de transmisión vertical. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta fase se puede prolongar de 20 a 30 años en el neonato. Por eso es que lo fundamental es la prevención en la etapa neonatal. También tenemos otros virus que afectan el hígado. Tenemos el virus de Epstein-Barr, el virus de varicela zoster, citomegalovirus, el virus herpes virus. Estos virus van a afectar a pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos. Por ejemplo, en el caso de la embarazada tiene un estado inmunológico, sí, la consideramos normal, es inmunocompetente, significa que su estado serológico, inmunológico va a estar normal. Entonces, la embarazada que tiene, por ejemplo, citomegalovirus, la embarazada solamente tiene fiebre, malestar general, mialgia, y en unos días desaparece, sin dejar en la embarazada ningún tipo de complicación. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está normal.
como pasa en el COVID en este momento. Si su sistema inmunológico está totalmente normal, vemos que el paciente puede pasar totalmente asintomático o con unas manifestaciones clínicas muy leves. Pero en el paciente inmunodeprimido, como lo es entonces el neonato, en el neonato el citomegalovirus sí, desde la etapa fetal va a producir grandes complicaciones. En la etapa fetal porque el feto sí tiene un sistema inmunológico que aún no está preparado para defenderse del citomegalovirus, va a desarrollar una enfermedad que se llama citomegalovirosis congénita, donde el niño va a tener calcificaciones cerebrales. Luego del nacimiento se le vamos a diagnosticar como hipoacusia, con disminución de la capacidad auditiva, y va a tener todas las manifestaciones de sexo neonatal. Aumento del tamaño del hígado, que es la hepatomegalia, aumento del tamaño del vaso, que es la esplenomegalia, va a tener petequia, que son los puntos rojos a nivel de la piel, va a tener fiebre, se va a tener una complicación grave. Y esta diferencia está dada entonces por el sistema inmunológico. O sea, son virus que van a afectar generalmente a pacientes que son inmunodeprimidos. El neonato, el paciente con VIH, el paciente con inmunodeficiencia primaria, son pacientes que van a estar afectados por estos virus porque el sistema inmunológico está comprometido. También tenemos fármacos y tóxicos. Por ejemplo, la manitafaloide tiene la capacidad de ser hepatotóxico y el paracetamol. Entonces, hay que estar muy pendiente cuando ustedes estén cumpliendo las dosis de paracetamol. Por favor, no confundir miligramos con ml, porque hay diferencia entre miligramos y ml en la presentación. A ver, un estudiante del sexto que nos diga cuál es la diferencia entre la presentación en ampolla del paracetamol entre miligramos y ml. ¿No hay ningún estudiante por aquí? A ver, ¿algún estudiante? ¿Ninguno? ¿Todos ausentes haciendo deberes? Recuerde que hacer deberes en esta materia es de mal pronóstico. A ver, Lice, díganos. ¿Cuál sería la diferencia, Lice y Chiliquinga? Díganos, Lice. En que a ver, el miligramo vendría en lo que es sólido, medicación sólida. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos miligramos tiene la ampolla? Una ampolla. A ver, Recuerde que ustedes tienen que conocer las ampollas. Si no conocen, sí, 10 ml tiene la ampolla. no. A ver, ¿cuánto? 10 ml, ¿no? 100 miligramos, Doc. Un ml contiene 10 miligramos. Ajá. ¿Y cuánto tiene la ampolla total? Fíjense que ya están confundiendo los miligramos con los ml. O sea que sí. 5 ml. Cada ampolla tiene ml. ¿Cuántos ml tiene la ampolla? 10. ¿Cuánto tiene la ampolla? 10 ml que contiene 100 mg. 5 ml. No, 5 ml no tiene la ampolla. 1000. Bueno, para la próxima clase me van a preparar cuántos ml tiene la ampolla de paracetamol y cuántos miligramos, porque ya ocurrió una complicación con un interno que le colocó y confundió los 100 miligramos, lo confundió con 100 ml. Entonces, en vez de colocarle 100 miligramos, le colocó 100 ml. Fíjense que puede pasar otra vez porque ustedes están confundiendo lo mismo, o sea que eso sí puede volver a pasar. Entonces, esta es la pregunta, si 100 miligramos de paracetamol son iguales a 100 ml, porque ya ese interno se equivocó. Y por lo que veo va a haber una segunda equivocación, ¿no? Porque, Es a 10 ml, estaría 100 aquí. miligramos a 10 ml, a ver, dígame. que, que cada ampolla de 10 ml contiene 100 miligramos. Pero es que la ampolla no tiene 10 ml. Ahí es donde vamos O sea que esto va a volver a ocurrir y esta niña falleció. O sea, esta niña murió por esta equivocación. Entonces tenemos que estar muy pendientes y ustedes están terminando farmacología, ¿o me equivoco? Todos, o sea, los del sexto ya vieron farmacología y ustedes están terminando, o no están terminando farmacología, los del tercero.
¿Están terminando o no están terminando farmacología? ¿O no vieron farmacología? ¿O me estoy equivocando? A ver, ¿qué me dicen? ¿Vieron o no vieron farmacología? ¿Sí o no? Sí. Ay, ¿por qué no me saben esa pregunta entonces? Vamos a investigarlo. Entonces, esto ocurrió ya. Doc, yo estoy investigando y me salen ampollas de 10 ml. Bueno, pero esa no es la que tenemos nosotros. ¿Y dónde la está investigando? Usted tiene que saber la que tiene usted en el hospital. Esa es la que tiene que saber, porque ¿dónde van a estar las ampollas que tienen usted? ¿En el internet o en el hospital? ¿Dónde las tiene usted? Doc, ¿no sería 100 ml en 1000 miligramos? Ajá, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Ah, entonces sería 100 ml, 1000 miligramos. Entonces está interno que se equivocó, ¿cuántos miligramos le colocó entonces? 1000. 1000. Muy bien. A ver, ¿quién dijo? 1000 miligramos en 100 ml. Ortiz Sebastián, Doc. Ah, muy bien. Ahora explíqueme, ¿cómo hizo ese interno para equivocarse? A ver, ¿quién me analiza ese error? ¿Cómo hizo ese interno para equivocarse? Porque no conocía la presentación. Muy bien. ¿Y ahora qué creen ustedes cuál fue el futuro de ese interno? ¿Será que pudo trabajar? ¿Estará en un proceso feliz en su casa? ¿O estará con un proceso legal? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahorita con ese interno? A ver, cuéntenme. Un proceso legal. Está en un proceso Muy bien. legal. ¿Y usted cree que ella es la única? Porque fíjese como ustedes no se sabían la presentación. A ver, ¿ustedes creen que ella es la única que puede cometer ese error o habrá otros que podrán cometer? Fíjese todo lo que costamos para esa respuesta. A ver, ¿quién me analiza? Uno solo que analiza. Porque ustedes hasta ahora tienen una gran solución. Buscar todas las preguntas, o sea, esta virtualidad se ha convertido en que ustedes buscan las respuestas y en el cerebro que tenemos. A ver, ¿qué me dice algún voluntario? ¿Qué estará pasando con los estudiantes actualmente? Y esto le digo algo, fue antes de la pandemia. Ahora, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir con la virtual? Esto fue cuando estábamos presencial. A ver, ¿quién me dice algo? Esto ocurrió presencial. Ahora, ¿será que tiene más probabilidad de ocurrir ahora en la virtualidad? Que ustedes En buscan la todas las realidad sí, Doc, porque o sea, hay muchas desfalencias. Si presencialmente había desfalencias, ahora mucho peor, pero tal vez puede ocasionar errores por parte de los médicos y hay quienes tienen que observar los errores también son, o sea, parte de enfermería, entonces ahí tienen la culpa las dos partes. No, ahí no tienen la culpa las dos partes, indudablemente que no, porque la indicación decía paracetamol 100 miligramos, o sea, el médico no tiene que ver nada en eso, el médico no coloca los medicamentos, Ah, definitivamente. entonces solo enfermería, Doc, Ajá, solo porque enfermería. es algo Pero yo le quiero que saber qué van a hacer ustedes con ese proceso legal cuando se equivoquen si no me están estudiando. O sea, pues recuerden que ustedes se dedican a hacer los deberes, ya hago los deberes y me copio la prueba. O sea, esa es la mayoría, el razonamiento de la mayoría. O sea, el paracetamol estaba bien indicado 100 miligramos. Usted tiene que saber la transformación de 100 miligramos en 100 en ml, ¿de acuerdo? Para no equivocarse. Entonces, sí tienen que saber entonces que el paracetamol es hepatotóxico y que deben de indicar la cantidad adecuada. O sea, hay que indicar la cantidad adecuada de acuerdo a la regla de 3 que tenemos que hacer, porque no podemos confundir miligramos, que es la unidad de masa, con ml, que es la unidad de volumen. Entonces vemos también que el alcohol es la causa más frecuente de elevación de transaminasa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que les quede presente? Que hay que estudiar. El hábito de estudiar ha disminuido mucho durante la pandemia porque ustedes tienen cómo buscar la respuesta, cosa que no había ocurrido anteriormente. Pero bueno, ya va a terminar la pandemia y ya van a regresar otra vez las pruebas sin que ustedes puedan consultar definitivamente. Pero mientras tanto, pues les invito a que estudien. O sea, que tienen que estudiar para evitar lo que ya está ocurriendo, porque esta muerte se pudo haber evitado definitivamente. Ahora, ¿quién es mamá en este grupo? ¿Quiénes son mamá en este grupo? No hay nadie que sea mamá, ni que tenga un sobrinito. A ver, ¿quién es mamá? ¿Quién tiene un niño en su Yo, casa? doctor, yo soy mamá. A ver, Marisa, ¿qué pasaría si fuera su hijo la que la interno se equivocara? ¿Qué sentiría usted?
Pienso que ese error, o sea, que cometemos puede perjudicar la vida de la madre, o sea, toda la vida va a sentir la ausencia de su hijo y va a ser algo doloroso. Y me pongo en el lugar de ella. Claro, y usted aceptaría de que, bueno, que como ella fue virtual y no pudo estudiar, ¿usted le aceptaría eso a ella? Eh, Pasó, bueno, en mi familia sí pasó eso, hubo negligencia y mi tía murió. La verdad, mi familia no hizo nada, no, porque como dicen, o sea, nadie sale a matar, claro que es un error grave y toca, eso siempre toca tener presente que esos errores no puede ocurrir. Claro, en el caso de su familia, pues definitivamente es muy humilde. ¿Y qué sucedió con con su tía? Cuéntanos qué sucedió. Eh, Le habían puesto, o sea, la anestesia le habían puesto con, o sea, demasiada, no la dosis correcta. Y entonces mi tía murió, o sea, a pretexto de eso, falleció, solo fue una cirugía de la vesícula y murió. Bueno, pero ahí, o sea, ahí pasan otras cosas, porque Ah, recuerda, y otro también, lo que pasó también es que, por ejemplo, como ya se estaba mal, aparte que le pasó eso, se fue a la clínica de la Tacunga y en la clínica de la Tacunga se va la luz, ella estaba en terapia intensiva y ahí no han sabido tener una planta eléctrica, no, nada de eso. Y eso también fue algo negligente de parte del hospital, de la clínica. claro, pero ahí no fue algo directo, porque recuerden que los anestésicos van a depender de cada paciente, van a depender de cada paciente. Entonces, aquí este error sí es muy llamativo porque aquí sí depende de un cálculo. Pero bueno, definitivamente tiene la razón, las personas, y eso lo vamos a ver en bioética, hay un principio de no maleficencia que es no causar daño, definitivamente. O sea, todos somos seres humanos y es importante saber que no lo hacemos con mala intención. Pero por favor, siempre es bueno estudiar para evitar esos errores, porque cada persona pues merece que el personal de salud esté preparado lo mejor para evitar la complicación. Porque no todos son tan con tanta humildad como la familia Marixa, porque realmente la familia Marixa tiene razón, nadie lo hace con mala intención. Pero bueno, siempre hay personas que inclusive los pueden hasta atacar a ustedes mismos. Desde el punto de vista físico, lo pueden hacer. Claro, porque igual quedaron huérfanas mis primas, 4 hijas, la última porque tenía 8 añitos, la otra 12, o sea, quedaron chiquitas. Claro, exacto. O sea, es un dolor muy grande. Ya, y a veces han atentado contra la enfermera, contra el médico. Entonces, mi consejo siempre es estudiar. Por supuesto que nos puede ocurrir a cualquiera el error, pero tratemos de que el error ocurra lo menos posible. Ese es mi consejo. O sea, que nunca vaya a ocurrir es nuestra meta. Y una manera de que no vaya a ocurrir es que ustedes se preparen adecuadamente, porque ya hay enfermeras muertas, médicos muertos, producto de los familiares que lo han agredido, o lo más triste todavía es que ustedes no puedan ejercer la profesión, porque tienen entonces un proceso legal, inclusive pueden terminar en la cárcel. Entonces, lo importante de todo esto es saber que hay que estudiar y evitar entonces los errores. Y siempre estar pendiente de las clases, aclarar todo tipo de dudas. Entonces, aquí estamos hablando de la patología de la vesícula biliar. En la patología de la vesícula biliar vamos a hablar entonces de la colelitiasis. En el caso de la colelitiasis vamos a ver que la presencia de cálculo en la vesícula biliar. Vemos que es más frecuente en el sexo femenino. Y aquí vamos a tener entonces los cálculos, es la causa más frecuente, los cálculos es la litiasis y el componente es el colesterol. En cambio, los cálculos o la litiasis renal, el componente es el calcio. En la colelitiasis está como un factor de riesgo la obesidad, también la pérdida de peso, la diabetes mellitus, la nutrición parenteral prolongada, o sea que los pacientes que están en la UCI y tienen una nutrición parenteral prolongada pueden tener un factor de riesgo para colelitiasis. La terapia hormonal sustitutiva también, que le aplicamos a las mujeres, por ejemplo, cuando están utilizando un método anticonceptivo o tienen una patología de tipo amenorrea, también puede estar asociada con la litiasis vesicular.
Desde el punto de vista de manifestaciones clínicas, a pesar que puede durar un tiempo asintomático y no requerir tratamiento, sí puede presentarse a través de dolor abdominal que se llama cólico biliar. Cólico biliar, este dolor es localizado en epigastrio y también en hipocondrio derecho. O sea, la localización habitual debería ser el hipocondrio derecho porque es la localización anatómica del hígado. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene dolor en epigastrio, siempre lo primero que vamos a pensar es que la patología es en estómago y vamos a relacionarlo con una gastritis aguda, con una úlcera péptica, gástrica, pero le vamos a indicar tratamiento a base de inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, lansoprazol, también le podemos indicar esomeprazol. Y estos pacientes pueden utilizar inhibidores de los receptores de la histamina, que sería entonces la ranitidina. La ranitidina. Cuando no mejora con el tratamiento para la gastritis, entonces tenemos que sospechar que este paciente pudiera tener entonces una litiasis de las vías biliares. Entonces hay que hacerle un eco abdominal. De todo paciente que no mejore con omeprazol o con ranitidina intravenosa, hay que solicitarle entonces un eco abdominal. Un eco abdominal. El tratamiento va a ser entonces la extracción de la vesícula biliar, que es la colicitectomía, es un tratamiento ya quirúrgico. Ahora, existe también la colicistitis aguda, cuando ya hay un proceso infeccioso e inflamatorio de la vesícula biliar. La vesícula biliar es producida en un 90% por la litiasis, por los cálculos. Vamos a tener una característica clínica que es el dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho. El paciente va a tener fiebre, va a tener el signo de Murphy. En el signo de Murphy, usted que es el examinador va a colocar la mano izquierda en la región dorsal que le corresponde al hipocondrio derecho. Y con el dedo medio en la línea media clavicular va a hacer presión y al momento de hacer presión el paciente va a tener dolor y ese se va a llamar entonces el signo de Murphy. También va a tener un aumento de los leucocitos, que es la leucocitosis, y una alteración del perfil hepático, que va a ser entonces un aumento de la bilirrubina directa, que va a caracterizar entonces a la colecistitis. Este paciente de colecistitis hay que colocarle su antibiótico terapia antes de la intervención quirúrgica, antes de la colecistectomía. Pues en el diagnóstico, aquí podemos ver entonces que le vamos a realizar un eco abdominal. En el eco abdominal vamos a observar las paredes de la vesícula biliar. La pared de la vesícula biliar. Y aquí estamos observando entonces la litiasis, que es el cálculo. Estos pacientes van a ingresar para su hospitalización, van a estar en dieta absoluta, que significa dieta oral cero, pero hay que indicarle una antibiótico terapia, o sea, debe recibir el antibiótico antes del tratamiento quirúrgico definitivo, que es la colecistectomía. Ahora vamos a hablar de la úlcera péptica. Cuando hablamos de la úlcera péptica, vemos entonces que la úlcera péptica va a tener manifestaciones comunes con la gastritis. Vemos que la causa más frecuente es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria de tipo gram negativa y que produce una enzima que se llama ureasa. Esa enzima es capaz de neutralizar el ácido gástrico. O sea, esta enzima puede neutralizar el ácido gástrico y eso le permite poder sobrevivir. Le permite entonces poder sobrevivir a la acidez gástrica. O sea que la ureasa es un componente importante que le permite
sobrevivir a pesar de que existe un pH ácido a nivel del estómago. Entonces aquí vemos que esta ureasa es capaz de neutralizar el ácido gástrico y sobrevivir entonces en el pH ácido del estómago. Los AINE. Los AINE van a producir una inhibición de la ciclooxigenasa que disminuye la concentración de prostaglandina. Entonces, cada vez que el paciente está recibiendo ibuprofeno, está recibiendo diclofenaco, que son los AINE, hay pacientes que van a desarrollar gastritis, que van a desarrollar úlcera péptica, porque estos AINE tienen la capacidad de inhibir una enzima que se llama ciclooxigenasa, que va a afectar la concentración de la prostaglandina. Las prostaglandinas van a ser el factor protector y al eliminar el factor protector del estómago, que es principalmente representado por la prostaglandina, el paciente va a desarrollar entonces una gastritis, una úlcera péptica. Luego tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison. Estos pacientes son pacientes que son resistentes al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está recibiendo omeprazol y no mejora. Le cambian luego a esomeprazol y no mejora, a lansoprazol y no mejora. Y ya cuando un paciente no mejora con la medicación, estamos hablando que el paciente es resistente al tratamiento. Y esto se debe a una hipersecreción ectópica de la gastrina por un tumor neuroendocrino, que es un gastrinoma. Entonces, cuando un paciente no mejora con el tratamiento, ya tenemos que investigar otras causas. Y entre estas tenemos que investigar entonces una hipersecreción ectópica de gastrina por un tumor neuroendocrino. Y ese síndrome se va a llamar Zollinger-Ellison. Entonces aquí tenemos los mecanismos. Aquí tenemos los mecanismos defensivos y los factores agresivos de la mucosa gástrica. Entonces tenemos los factores nocivos. Estos factores nocivos los vamos a tener de tipo exógeno, como lo es el alcohol. Los pacientes que ingieren alcohol van a tener entonces gastritis, úlceras pépticas. Tenemos las bacterias como el Helicobacter pylori. Tenemos el AINE, que estaría representado por el diclofenaco y el ibuprofeno. Pero también tenemos factores endógenos como el ácido clorhídrico, la pexina y las sales biliares. Aquí estamos ubicando las células epiteliales del estómago, que son células cilíndricas en una sola capa, por lo tanto se va a llamar que es un epitelio cilíndrico simple. Son células columnares. Aquí estamos representando entonces lo que es el factor defensivo del moco y el elemento antes del epitelio que se llama preepitelial. Y hay un elemento también epitelial y un elemento que también se llama subepitelial. En los elementos preepiteliales vamos a tener entonces mucinas como las glicoproteínas, el bicarbonato, lípidos y agua. En el estómago se han identificado principalmente dos tipos de mucina, MUC5AC, que es secretada por las células mucosas superficiales, y MUC6, que es secretada por las células mucosas del cuello. O sea, que estaríamos hablando de los elementos preepiteliales. O sea, de esos elementos preepiteliales tenemos mucina, tenemos bicarbonato, y de las mucinas tenemos MUC5AC, que es secretada por las células de la mucosa superficial, y MUC6, que es secretada por las células mucosas del cuello. O sea, de los elementos preepiteliales, el más importante sería las mucinas y el bicarbonato. Ahora vamos a hablar de los elementos epiteliales. En los elementos epiteliales es la renovación del epitelio que tiene lugar entonces la angiogénesis, cuyos principales factores reguladores del crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento del endotelio vascular y la prostaglandina, que sería el principal. Entonces, en los elementos epiteliales vamos a tener entonces la prostaglandina. Habíamos dicho que la prostaglandina es un elemento protector
un elemento protector y que estaría ubicado entre los componentes epiteliales. Y observen cómo los AINE van a disminuir la síntesis de la prostaglandina. Por eso es que los pacientes que toman diclofenaco o ibuprofeno pueden llegar a tener gastritis o úlcera péptica. Luego tenemos los elementos subepiteliales, que la microvasculatura subepitelial tiene un efecto protector muy importante en la mucosa gástrica y tiene a cargo de mantener el flujo sanguíneo ininterrumpido hacia las células epiteliales, sirviendo como un medio de transporte de nutrientes, de producto de desecho y además de ser una fuente productora de prostaglandina. O sea que vemos que las prostaglandinas intervienen también en los elementos epiteliales y los elementos subepiteliales. Por eso es que el AINE, que tiene un efecto sistémico, logra tener entonces un efecto directo sobre la disminución de la síntesis o producción de prostaglandina. Aquí es para representar dos conceptos fundamentales. El de secretagogo, que estimula la generación y secreción de los hidrogeniones. Los factores estimulantes de la secreción gástrica tenemos la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Entonces aquí estamos observando la histamina. Entonces la histamina va a tener un receptor, que es un receptor de histamina, y este receptor de histamina es bloqueado por la ranitidina, porque inhibe los receptores de histamina. Observen que la histamina es fundamental para la secreción del ácido clorhídrico. Es fundamental para la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con gastritis que le estamos colocando ranitidina, con ranitidina lo que estamos es bloqueando el receptor de histamina. Y al bloquear el receptor de histamina estamos disminuyendo la secreción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un componente importante que es el hidrogenión y va a estar disminuido con el omeprazol porque el omeprazol va a inhibir la bomba de protones. En este mapa conceptual estamos observando que existen estímulos fisiológicos que van a activar una enzima que se llama COX-1 y en esta COX-1 vemos que se van a producir prostaglandinas, tanto a nivel de la mucosa gástrica como prostaglandinas del riñón. Entonces, cuando hay un estímulo inflamatorio, existe una enzima que es COX-2 inducible. Entonces, los AINE generalmente lo utilizamos cuando el paciente tiene un proceso inflamatorio. O sea, que usted puede tener un paciente con artritis, puede tener un paciente con un traumatismo. Entonces, le colocamos un AINE y bloqueamos. Muy bien, bloqueamos la COX-2 y el paciente va a tener una disminución de la inflamación, porque por eso es que es un antiinflamatorio. Pero como un efecto colateral también va a disminuir la actividad de la COX-1 y va a tener entonces una gastritis o una enfermedad ulceropéctica asociada. Entonces, en la patología de la úlcera péptica, vemos que siempre tenemos que hacerle una endoscopía, una gastroscopía, y va a tener complicaciones como la hemorragia digestiva. El paciente puede llegar a tener melena, que son evacuaciones blandas de color negro, que indica que hay una hemorragia digestiva superior. Va a tener una perforación, inclusive un proceso obstructivo. En las medidas generales que deben ser utilizadas por ustedes en el proceso de atención de enfermería, hay que evitar comidas que originen los síntomas. Los alimentos que van a originar los síntomas generalmente son los cítricos, los enlatados, los embutidos, el alcohol, el café. Por eso es fundamental la abstención del hábito tabáquico. Nuestros pacientes van a recibir un tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori, y de elección utilizamos dos antibióticos, la amoxicilina y la claritromicina, junto con el inhibidor de la bomba de protones,
junto con el inhibidor de la bomba de protones. Me van a dar un permisito, por favor, un permisito. Continuemos, por favor. Entonces le vamos a indicar el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Para eso utilizamos dos antibióticos como la amoxicilina ácido clavulánico o la amoxicilina sola, más la claritromicina, junto con el inhibidor de la bomba de protones, que sería el omeprazol, que hay que indicarlo de 10 a 14 días. Ahora vamos a hablar de la patología del esófago. En la patología del esófago vamos a hablar entonces de disfagia. En la disfagia estamos observando que la disfagia es una dificultad para deglutir. Una dificultad para deglutir. Esa dificultad para deglutir podemos tener entonces una causa orofaringe alta, en el que el paciente tiene dificultad para el paso del bolo de la faringe al esófago por el esfínter esofágico superior. Aquí tenemos el esfínter esofágico superior y el paciente va a tener una disfagia orofaringeo alta cuando existe una dificultad para el paso del bolo de la faringe al esófago. La causa más frecuente es alteraciones del sistema nervioso central. La clínica, el paciente va a tener regurgitación nasal de alimento con síntomas respiratorios. Recuerde que en la regurgitación nasal, el paciente va a tener entonces un regreso de alimento con una salida posterior por las fosas nasales. El tratamiento es colocar entonces en control la enfermedad de base. Lo más importante es que usted identifique que la disfagia es la dificultad para deglutir, y aquí estamos hablando entonces de una disfagia que es alta por la dificultad del paso del bolo de la faringe, del bolo que es alimenticio, de la faringe al esófago, por una alteración del esfínter esofágico superior, que generalmente es una causa de una enfermedad del sistema nervioso central.
Luego tenemos la esofágica baja, o sea, que quiere decir una disfagia que es esofágica, que es denominada baja. Entonces aquí tenemos una causa mecánica, una causa mecánica. En la esofágica o baja, a diferencia de la alta, tenemos una causa de tipo mecánica y una causa de tipo motora o neuromuscular. En la causa mecánica tenemos un estrechamiento de la luz del esófago. Esto puede ser el origen por una causa extrínseca, como por ejemplo una compresión por una masa mediastínica. Una compresión por una masa que es un tumor a nivel del mediastino. Un tumor al mediastino. Y la característica que vamos a tener disfagia para sólido. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está comiendo un sólido, como por ejemplo maduro, está comiendo verde, y comienza a tener dificultad para poder deglutir. En el caso de la motora o neuromuscular, vamos a tener una incoordinación para deglutir por alteración de la actividad motora del músculo liso. Aquí la etiología es, por ejemplo, la esclerodermia, la acalasia. Y aquí tiene una dificultad para deglutir tanto sólido como líquido. O sea que si el paciente está en su merienda, por ejemplo, de maduro con queso y jugo de naranja, el paciente va a tener entonces dificultad para deglutir tanto el sólido, que sería el maduro, como el líquido, como sería el jugo. El diagnóstico se realiza por esofagograma, porque le realizamos un esofagograma con bario. El bario es un medio de contraste. Le realizamos una endoscopía, le medimos el pH gástrico, que es la manometría, le realizamos una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Ahora vamos a hablar entonces de acalasia. En el caso de acalasia, se produce una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y una ausencia de onda peristáltica en el cuerpo esofágico. La clínica, el paciente va a tener disfagia para sólidos y líquidos. O sea que igualmente si está comiendo maduro verde y está tomando jugo o agua, el paciente va a tener entonces dificultad para deglutir. Va a regurgitar también, que es el regreso de los alimentos. De los alimentos, si estamos en el esófago, va a pasar entonces a la región de la faringe. También igualmente tiene síntomas respiratorios y dolor torácico. En el diagnóstico vamos a hacerlo por una manometría esofágica, en el que el paciente vamos a medirle el pH gástrico y también le vamos a hacer un contraste con bario. En el momento que el paciente deglute el bario, le realizamos la radiografía que se llama tránsito varitado. Observamos un esófago dilatado, que podemos ver el esófago dilatado. Un esófago dilatado con una estrechez o afilamiento característico de la acalasia, que tenemos entonces. La estrechez o el afilamiento característico de la acalasia. El tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a hablar entonces de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pues aquí tenemos dos definiciones que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es el paso espontáneo del contenido gástrico al esófago. Generalmente no asociado a vómito, sino que el paciente tiene un regreso de alimento que se llama regurgitación. Ahora, en la enfermedad por reflujo, es la situación en la que el reflujo ya tiene síntomas. O sea, si ya tiene síntomas o lesiones esofágicas, ya el paciente va a tener entonces una enfermedad por reflujo. O sea, la diferencia entre el reflujo es que el reflujo no le va a dar entonces al paciente síntomas, en cambio la enfermedad por reflujo ya el paciente sí va a tener síntomas. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico vemos la alteración anatómica de la barrera antirreflujo. Vemos que existe una incompetencia del esfínter esofágico inferior y una eliminación de ácidos que va a pasar entonces al esófago. Ahora vamos a hablar de la enfermedad por reflujo. O sea, la enfermedad por reflujo
va a tener unos síntomas que son típicos, que son gastrointestinales, y unos síntomas que son atípicos, que sería entonces ya síntomas de tipo respiratorio. Entonces, en los síntomas típicos tenemos la pirosis. En la pirosis el paciente tiene una sensación de ardor en el momento que regresa los alimentos del estómago al esófago. Va a tener disfagia, dificultad para deglutir, va a tener regurgitación, que es la salida de alimento que se le puede visualizar, por ejemplo, a un niño que es menor de 6 meses que le regresa la leche materna. Eso sería entonces regurgitación. El adulto va a sentir algo ácido que le está pasando del estómago al esófago y es esa sensación que le puede llegar hasta la garganta. Cuando ustedes han tenido una comida muy copiosa y luego se colocan en decúbito, o sea, se acuestan, hay pacientes que horas después comienzan a sentir que algo tienen en la garganta que le está regresando, eso es la regurgitación. Ahora, cuando esta enfermedad por reflujo se acompaña de síntomas atípicos, el paciente va a tener dolor torácico, va a tener faringitis, tos crónica, y la razón por la cual el paciente tiene tos es porque los alimentos están pasando de la vía digestiva, están entrando a la vía respiratoria. También pueden tener laringitis por un proceso inflamatorio a nivel de las cuerdas vocales. A nivel de las cuerdas vocales. Entonces, los síntomas de alarma van a ser entonces disfagia, que es dificultad para deglutir, puede tener vómito persistente, ya cuando el paciente tiene pérdida de peso y tiene anemia ferropénica. El paciente con anemia ferropénica va a tener una disminución de la hemoglobina por disminución entonces de la absorción del hierro. Estos síntomas de alarma lo que nos están diciendo es que el paciente necesita la realización de una endoscopía. Porque ya tenemos que descartar, por ejemplo, una patología tumoral, porque el paciente está perdiendo peso, está teniendo anemia ferropénica. En la enfermedad por reflujo, vemos la historia clínica. La presencia de síntomas típicos de la enfermedad por reflujo es suficiente para el diagnóstico. Pero en la endoscopía, cuando ya tiene síntomas de alarma, que el paciente tenga vómito persistente, que tenga pérdida de peso o anemia ferropénica, aquellos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que tienen larga duración, que persisten con la medicación o que tienen un fracaso terapéutico, también hay que hacerle una endoscopía. La pHimetría, que nos permite medir el pH del esófago, se lo hacemos a aquellos pacientes con enfermedad con reflujo gastroesofágico y que tienen entonces una endoscopía normal y que no tienen una respuesta al tratamiento. Siempre la pHimetría debe ir primero precedida con la realización anterior de la endoscopía. En la enfermedad por reflujo, en el proceso de atención enfermera, es importante explicarle al paciente lo necesario que es cambiar el estilo de vida. O sea, hay que perder peso, abandonar el hábito tabáquico, evitar el alcohol y alimentos que relajen el esfínter, una dieta rica en proteínas, hay que controlar, y realizar al menos 5 comidas al día de poca cantidad. Entonces, es fundamental que el paciente pueda comer poca cantidad, pero varias veces. Por eso dice realizar 5 comidas, pero que deben ser en poca cantidad. Los fármacos, los inhibidores de la bomba de protones, que ya vimos, que es el omeprazol, el pantoprazol, que son los fármacos de elección. Vamos a hablar de la pancreatitis aguda. En la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas. En la etiología vemos que la más frecuente es la litiasis biliar, por eso es muy frecuente tener entonces el control del paciente con litiasis biliar. El alcohol es una causa frecuente. También cuando tenemos una comida copiosa en abundante cantidad, sobre todo la fritada, porque las fritadas se acompañan de hipertrigliceridemia.
de hipertrigliceridemia. En la pancreatitis aguda, el paciente va a tener un dolor súbito, que quiere decir un dolor en epigástrico de inicio rápido, generalmente asociado a la ingesta de alcohol o de comida copiosa. En cinturón significa que va a abarcar los cuadrantes en sentido horizontal, por ejemplo, epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco izquierdo, flanco derecho. Va a tener náuseas y vómitos, distensión y paresia intestinal. La presencia de fiebre nos hace sospechar de una complicación infecciosa o una forma de presentación grave cuando existe un paciente con pancreatitis aguda. El diagnóstico, vamos a utilizar dos enzimas que se llaman la amilasa y la lipasa para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. De las dos, la lipasa es más específica y tarda más tiempo en desaparecer. Las pruebas por imágenes, le vamos a hacer una ecografía, le vamos a hacer una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética en el caso que sea necesario. En el tratamiento de la pancreatitis aguda vemos que la dieta es oral cero, aparece una dieta absoluta, oral cero, va a recibir su hidratación con sus electrolitos, el monitoreo de los signos vitales, nutrición enteral y parenteral en los casos graves, y antibióticos en los pacientes que tengan complicaciones infecciosas. Los tumores. El adenocarcinoma del páncreas es la causa más frecuente tumoral en el páncreas. Es más frecuente en el sexo masculino, entre 60 y 80 años. Su localización en la cabeza del páncreas. Existen factores de riesgo, como el tabaco. O sea, hay que explicarle muy bien a los pacientes en el proceso de atención enfermero que el hábito tabáquico no solamente es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, también un factor de riesgo para el EPO, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el enfisema, cuando ya hay una destrucción del parénquima. Pero también es un factor de riesgo para lo que es el cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres más agresivos que existe. La pancreatitis crónica es otro factor de riesgo y tenemos una triada. Es un paciente que empieza a tener pérdida de peso. Cada vez que ustedes tienen un paciente con pérdida de peso, tenemos que evaluar la patología tumoral. También va a tener una ictericia indolora, que significa que no tiene dolor a nivel del hipocondrio derecho. Y en algunos casos también puede llegar a tener entonces dolor abdominal. Entonces aquí la triada clínica característica va a ser la ictericia, pérdida de peso y el dolor abdominal. El tratamiento es quirúrgico, solo en menos del 10%, va a recibir radioterapia y quimioterapia. Entonces de la patología tumoral es muy importante el adenocarcinoma. El adenocarcinoma del páncreas y saber entonces que es de mal pronóstico, porque tiene entonces una alta tasa de mortalidad. Entonces, hay que explicarle muy bien al paciente por qué es fundamental que abandone el hábito tabáquico. Porque el hábito tabáquico está relacionado con factores tumorales, ya sea de cáncer de pulmón o de cáncer de páncreas. Luego tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal. De la enfermedad inflamatoria intestinal vamos a hablar de dos patologías, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que la vamos a diferenciar. La diferencia número uno es que la distribución. La colitis ulcerosa es continua, o sea, afecta colon, afecta recto. En cambio, la enfermedad de Crohn es discontinua, desde la boca hasta el ano. El recto va a estar más afectado en la colitis ulcerosa en un 95%.
El ilion terminal va a estar más afectado en la enfermedad de Crohn en un 75%. La mucosa. La mucosa es granular, un proceso inflamatorio, eritematoso, es friable. En cambio, en la colitis ulcerosa va a ser granulosa, eritematosa. En la enfermedad de Crohn tiene pequeñas úlceras lineales sobre una mucosa normal. Por eso es importante saber que es discontinua desde la boca hasta el ano, pero también la mucosa está alternando pequeñas úlceras con mucosa normal. A nivel de la serosa, vemos que en la colitis ulcerosa la serosa es normal, en la enfermedad de Crohn está afectada con frecuencia. La presencia de pseudopólipos, que son pólipos que no son estructuras de dilatadas, pero que no tienen la característica completa de un pólipo, son muy frecuentes en la colitis ulcerosa. El riesgo de cáncer es más elevado en la colitis ulcerosa y las lesiones anales van a estar más frecuentes a nivel de la enfermedad de Crohn. Estas son enfermedades desde el punto de vista que son enfermedades inmunológicas que van a producir entonces un aumento de parámetros clínicos y analíticos como la proteína C reactiva. Van a tener técnicas de endoscópicas que tenemos que hacer para el diagnóstico y hay que hacerle exploraciones varitadas al paciente realizando una tomografía computerizada, una resonancia magnética. En el tratamiento por ser enfermedades inmunológicas, vamos a hablar entonces de inmunosupresores y terapia biológica y en algunos casos van a necesitar corticosteroides. Ahora vamos a hablar entonces del estreñimiento. Recuerden que la disminución del hábito evacuatorio lo podemos tener con un aumento de la incidencia en la tercera edad, en los pacientes mayores de 65 años. También lo tenemos más frecuente en el sexo femenino. Hay causas como los fármacos, por ejemplo, cuando un paciente está recibiendo hierro, hierro porque el paciente, por ejemplo, tiene una anemia ferropénica. El paciente va a tener estreñimiento, va a tener una disminución del hábito evacuatorio asociado entonces al hierro. Estos pacientes, si estaban recibiendo hierro cada 12 horas, le colocamos hierro una vez al día, en otros casos tenemos que colocárselo interdiario para que pueda hacer entonces una deposición normal. También tenemos las causas tumorales. Las dietas inadecuadas son muy frecuentes, sobre todo cuando disminuye la cantidad de fibra. La fibra la tenemos, por ejemplo, en la fruta, en los vegetales. También el frijol tiene una gran cantidad de fibra, lentejas tienen cantidad de fibra. Pero cuando el paciente tiene una dieta baja en fibra, va a tener estreñimiento. Por lo tanto, el tratamiento, desde el punto de vista dietético, es aumentar una dieta rica en fibra, que va a recibir por medio de frijol, lentejas, fruta, vegetales, ensalada. Ahora, cuando tenemos síntomas de alarma en un paciente con estreñimiento, así como teníamos en el caso de la enfermedad por reflujo, síntomas de alarma como para hacerle una endoscopía, aquí tenemos síntomas de alarma para hacerle entonces una colonoscopía. Entonces la rectorragia, que es el sangrado a través del recto, cuando el paciente tiene una obstrucción intestinal, cuando tiene anemia ferropénica, tenemos que estudiar la causa de la anemia. En los pacientes mayores de 50 años, cuando tiene un prolapso rectal, cuando tiene un estreñimiento como síntoma reciente, o sea que antes tenía sus deposiciones normales y ahora está haciendo estreñimiento. Y hay que hacerle entonces una colonoscopia para descartar entonces una patología de tipo, por ejemplo, tumoral. Para el diagnóstico utilizamos los criterios de Roma. En los criterios de Roma tenemos número 1, el esfuerzo defecatorio. Las personas tienen que tener un esfuerzo para poder defecar. Tenemos heces duras
Y también caprina. Caprina significa que las heces son pequeñas, como la hacen entonces, por ejemplo, las ovejas que tienen las heces muy pequeñitas, por eso se llaman caprinas. Son redondas, pequeñas. La sensación de evacuación incompleta, o sea, el paciente va al baño y siempre queda con una sensación de que le faltó por deponer. Hay pacientes que entre los criterios necesitan maniobras manuales para facilitar la deposición. Por ejemplo, hay pacientes que hay que hacerle un tacto rectal porque tienen una impactación fecal. Y también el hábito. Cuando existe un hábito, menos de 3 deposiciones por semana, ya también tiene un criterio. Entonces, los criterios van a ser el esfuerzo defecatorio, las heces duras o caprinas, la sensación de deposición incompleta, o sea que va al baño, pero siente que no ha realizado la deposición completa. O hay que hacerle maniobras manuales para facilitar la deposición. Por ejemplo, hay que hacerle una extracción digital o hay que colocarle un enema. Y el hábito menos de 3 veces por semana. Entonces, cuando son durante los últimos 3 meses, con inicio de los síntomas, por lo menos 6 meses antes del diagnóstico, también hay que tenerlo en cuenta. O sea que cuando los últimos 3 meses y los pacientes ya tienen 6 meses, ya hay que empezarlos a estudiar. En el tratamiento del estreñimiento, recuerde que el estreñimiento es una patología muy frecuente en la provincia. Vamos a tener una dieta rica en fibra. El paciente debe comer abundante fruta, vegetales, ensalada cruda, que representa fuentes de fibra, como por ejemplo también la tenemos en la lenteja, en el frijol rojo, en el frijol negro. Y debe tomar abundante agua para estar hidratado. Hay que hacer su actividad física. Hay una correcta deposición para defecar. Inclusive, a estos pacientes se les ha recomendado que es mejor la posición cunclilla que la posición. Dedicar tiempo diario a defecar, evitando contener las heces. O sea, es importante que el paciente tenga un hábito de defecación. Existen fármacos formadores de masa, que son la metilcelulosa, el plantagobata, laxantes osmóticos. En los laxantes osmóticos tenemos sales de magnesio, lactuliol, y el que utilizamos más son lactulosa y polietilenglicol. Tenemos lactulosa y polietilenglicol, que son los que más utilizamos para el tratamiento de estreñimiento. Tenemos lubricante y otros tratamientos que son la rehabilitación del suero pélvico. Los pacientes con estreñimiento generalmente tienen complicaciones como impactación, se llama impactación fecal. Cuando un paciente tiene una impactación fecal va a tener una obstrucción intestinal y estos pacientes hay que ingresarlos. También el paciente puede tener fisura anal, porque recuerde que son deposiciones sólidas que pueden producir la ruptura del ano. Pueden tener hemorroides, fístula, inclusive pueden tener rectorragia, que es el sangrado rectal. Bueno, vamos a hablar de la prueba de la noche. Entonces habíamos quedado con Marixa, que todos estaban de acuerdo en presentar a las 9:30 de la noche. Sí, doctor. Bueno, todos de acuerdo para presentar hoy entonces a las 9:30. Lo importante es que todos se conecten, por lo menos unos 10 minutos antes. Yo voy a abrir el Zoom. Para que todos puedan estar conectados entonces 9:30. A ver, ¿alguna duda de la clase? ¿Alguna duda? Recuerden también que en el póster digital tienen un modelo de la metodología. O sea, yo les coloqué un anexo que tiene un modelo para que sigan los resultados, la metodología para el artículo. En el póster digital también tienen el modelo del resumen. Lo mismo que está en el póster digital es lo que le corresponde al resumen del artículo. De todos modos, cualquier duda me la hacen saber, pero como vamos a presentar ahorita, el póster digital es el resumen. Y ahí están todos los pasos con el modelo. ¿Sí observaron el modelo anexo en la plataforma?
A ver, Una Sí, doctor. pregunta con respecto al póster. dígame. De pronto hay alguna aplicación en sugerencia que podamos ocupar. No, ustedes lo importante es que lo hagan en PowerPoint y después lo graban en PDF. Lo pueden hacer así, así lo han hecho los demás estudiantes también. Ya da, porque, o sea, estaba intentando ocupar Canva, pero el problema es, o sea, con las medidas que usted nos pone, pero la imagen, las imágenes del logo, tanto de la Red Luz y de la universidad, sale, o sea, sale con el fondo blanco y como que no encaja con el fondo azul que hay en el margen de arriba No, del entonces no le va a encabezado servir, porque le tiene que quedar como el modelo. Hay que darle como el modelo. ya. No tiene que quedar blanco, entonces. No, como el modelo, como yo le coloqué. Todo debe quedar como el modelo que yo le coloqué anexo. Ya, Doc. Y con respecto al ORCID también, solo iría a o sea, su ORCID con el HTTPS y los demás solo empieza desde la serie de los números. Sí, pero todos deben de tener ORCID, todos. Ajá. Todos deben tener ORCID. Todos los autores deben tener ORCID. A ver, ¿alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Bueno, nos vemos entonces hoy a las 9:30 en la prueba. Por favor, estudiarán bastante para que salgan muy bien. Estamos a la orden para servirle. Gracias, doctor. Gracias, Doc. A Gracias, la doctor. orden para servirle, a la orden para servirle.